Que Dios me les bendiga, que Dios me los proteja, me los guarde, amados. Sin más, no nos equivocamos, hoy es miércoles 14 de agosto, las 10:11:12 por ahí de la mañana. Les doy ese tiempo, ¿verdad? Porque es importante recordar cuándo el Señor nos está hablando en todo momento, pero en qué momento nos dijo una palabra que quizás la ignoramos, ¿verdad? Y cuando ocurren las cosas decimos, pero si ya Dios me había hablado. Entonces yo quiero animarte a que pongas atención a esta palabra, porque esta palabra es para tu vida, es para tu salvación, es para tu salud, es para tu prosperidad. Todo lo que viene de la boca de Dios trae todo eso, trae salvación, trae salud, amado. Aunque pasemos pruebas, pero si usted se pone a ver y está vivo, de cuántas enfermedades Dios lo ha librado, de cuántas situaciones difíciles a usted Dios le ha hecho milagros y lo ha guardado. Se ha manifestado la mano poderosa del Señor a su favor. Lo que pasa es que nos olvidamos y nos gusta sufrir. Nos gusta sufrir porque si miramos que Dios es real, ¿por qué sufrimos? Imagínese usted. Vamos a cantar este canto para que tengamos memoria de lo que ya Dios hizo por nosotros. ¿Qué les parece? Vamos pues. Gloria a Dios. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque él murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo al que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque él murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo al que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Aleluya. Todo lo hizo por amor a ti y a mí. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, él no pereció.
derecha del Padre. Dice la palabra de Él que ruega por nosotros a la derecha de Dios. Gloria a Él, solo a Él es la gloria por su palabra viva. Ahora vámonos a leer la escritura, amados. Esta reflexión, que no sé qué es lo que Dios nos va a decir, solo sé, amado, que yo andaba afanada haciendo mis quehaceres y el Señor empezó a darme un versículo. Bueno, me estaba levantando, buscando cómo orar y todo eso, pero iba afanada a mis quehaceres. Y el Señor empezó a darme citas que yo te las voy a decir que parecen arañas. Y aquí medio lo apunté. Apunté lo que el Señor ponía en mi corazón, de qué tema vamos a hablar. Y ya lo escribí ahí. Muchos decimos y quisiéramos, yo quisiera, que todos mis hijos y toda mi familia fueran hijos de Dios. Y yo sé que Dios quiere eso también. Él quiere que todos seamos sus hijos. Y por esa razón, porque Él desea eso, es que Él vino por amor a esta humanidad, dejó que el Hijo viniera, Él lo mandó, el Hijo vino obedientemente a morir por nosotros en nuestro lugar. O sea que ya tu lugar de morir ya está ocupado. Solo necesitas arrepentirte como yo, creyendo a Jesús, y tendrás una vida diferente a la que hasta hoy has llevado. Tendrás vida nueva, eso dice el Señor en la Biblia. Lo que yo te hablo, amado, lo he leído en la Biblia. Ahora vamos a leer acá esta cita en Marcos capítulo 3 del versículo 31. Vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Marcos, dije capítulo 3. Gloria a Dios, versículo 31 al 35. Bendito sea el Santo de Israel por su palabra santa y viva. Escuchemos, dice: vienen después sus hermanos y su madre. El Señor ha andado haciendo sus milagros, predicando, y usted lea Marcos capítulo 3, amado, léalo, es un pasaje precioso, pero no podemos hablar todo el capítulo porque queremos abarcar otros cuantos versículos de otros pasajes. Entonces dice: vienen después de sus hermanos y su madre, lo andan buscando. Es difícil encontrar al Señor Jesús cuando Él andaba predicando, porque Él se movía en tantos lugares y a la vez la multitud lo seguía. Entonces, donde Él se encontraba estaba lleno. Imaginémonos este pequeño espacio donde yo estoy y estar lleno, las puertas y todo, no hay lugar para que las personas entren, porque ahí está Jesús, aleluya. Entonces, ni su familia, que era su madre y sus hermanos, que aquí cita la Biblia, podían entrar a mirarlo. ¿Para qué lo buscaban? Pues no sabemos. Así es la familia, ¿verdad? Y más los judíos eran bastante unidos, la familia. Hablo de los padres con sus hijos. Ya los demás, los hermanos, se iban a vivir a otras partes. Hablo de los hermanos en la carne. Pero aquí la palabra de Dios se refiere a María y los hijos de ella. No menciona a José aquí la palabra. Entonces vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Era más fácil pasar la voz, ¿verdad? Decirle a este que está aquí y el otro, y así hasta que llegaron y se lo dijeron al Señor los que estaban más cerca. Y la gente que estaba sentada alrededor, ya les habían dicho los demás, de él le dijo: tu madre, escuchen bien, y tus hermanos. Hay dos cosas que yo quiero, amado, que usted sepa de parte de Dios, no es de parte mía, es lo que dice la Biblia. Aquí habla de que María tuvo más hijos. Lo que a usted le han enseñado a esta hora que estamos leyendo la Biblia, lea su Biblia, amado. Quizás la de usted es otra versión, pero ahí va a decir eso también. Quizás lo dice de otra manera, pero les aseguro que ahí va a decir. Y no se ponga a leer los comentarios de los curas, de los pastores, porque ahí sí lo van a enredar. Usted lea la Biblia. Este es el propósito de que yo tengo de ponerme a leer la palabra con ustedes, de que usted mismo le escudriñe, que no se deje, decimos en Nicaragua, envolver, que lo cubran con una doctrina
que no es la Biblia, aunque la agarren la Biblia y la tuercen a su antojo, a como ellos quieren acomodar su religión. Pero cuando usted la lee orando a Dios que le ilumine con la lámpara, que es la palabra, ella lo dice, que es lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra, dice un precioso salmo, Salmo 119, 105, si más no me equivoco. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios es tu lámpara y es mi lámpara. No dice que es la palabra mía. Es cuando leemos la Biblia lo que usted tiene que prestar así el oído, no a lo que yo digo, a los inventos míos, porque puedo ser una de esas mentirosas. ¿Sí? Por eso usted oiga la palabra. Y si aquí la palabra dice que era la madre de Jesús y eran los hermanos que estaban allá afuera buscándolo, es porque es así. No eran los primos, no eran los tíos, no, era María con sus hijos buscando a Jesús. ¿Cuál es el tema? Enterarnos quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió, oiga que esta palabra se siente dura, pero no es así. No es que él menospreciaba ni a su madre, ni a los hermanos, hijos de su madre. No, el Señor es el que menos hace eso. Él da el ejemplo del respeto a los padres. Aún él da un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús honró a su madre y a su padre que lo crió. Hasta que el Señor, como adulto, no digo que lo dejó de honrar, sino digo hasta que vivió con ellos y luego tuvo que irse a servir a su padre que lo había enviado a cumplir una misión. María sabía de eso, sabía que él no era hijo normal de cualquier hombre. María sabía que era hijo de Dios. Si ella se quiso olvidar por el amor que le llegó a tener, ese es otro asunto, como sucede con algunas madres, que se nos olvida y pensamos que los hijos son de nosotros. Los hijos no son de nosotros, son una herencia. Acuérdense que la herencia se obtiene hasta el final. Nuestro deber es criárselos al Señor, pero son de Dios. Y hasta el final vamos a tener los premios por haberle criado los hijos de Dios. Así que María hasta el final va a tener los premios por haberle criado al Hijo de Dios. Y José también. Aleluya. Entonces, ¿cómo le responde él? Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El Señor quiere dejar un mensaje, amado, para el católico, al mormón, al testigo de Jehová, al evangélico, al ateo, a todo mundo que quiera oír, que quiera saber sobre esto. Quiere dejarnos un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Ese es el mensaje. Porque hay muchos que nos decimos hijos de Dios y eso decepciona a los ateos y el ateo no quiere saber del Señor por culpa de los que decimos ser hijos de Dios. No son todos hijos de Dios. Oigamos lo que Jesús dice. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, los señaló. Allí alrededor dice. Me imagino que empezó dando la vuelta, señalándolo y terminó por allá, porque dice que alrededor dio la vuelta el Señor. Yo todo eso me lo imagino, amados. Dijo, he aquí mi madre, señalando a las mujeres que estaban allí sin duda alguna, porque a los varones no les pudo decir, he aquí mi madre. Dice, he aquí mi madre, pero no dijo mi padre, porque padre solo hay uno, el mismo Señor lo aclaró, así que aquí no hay papa, como se le llama al Papa Francisco. Eso es una herejía, eso es un pecado grave ante Dios, decirle papa a un hombre, solo porque se autoproclamó esa religión. La iglesia de Cristo no es la iglesia de Cristo, porque el Señor no fundó la iglesia en Roma, ni en el Vaticano, ni en los romanos. El Señor sabe dónde fundó su iglesia. Primero, en el corazón de unos hombres judíos y mujeres judías, incluyendo a la madre del Señor, cuando ella creyó, cuando le vino el Espíritu Santo a vivir a donde ella, y todos aquellos 120, ahí nació la iglesia de Cristo. Ahí nació, amado.
con el bautismo del Espíritu Santo en esos 120. Y dentro de poquito creyeron 3,000. Y después otros miles. Y después hasta nuestros días, que la iglesia nunca ha dejado de existir. Es cierto que los romanos, es cierto que después la iglesia católica, que se autoproclamó 316 años después, dijo que todos eran cristianos. Por eso es este tema. No todos son hijos de Dios. Ellos se autoproclamaron por un decreto. Imaginemos que aquí en Nicaragua diga el gobierno nicaragüense: decreto que todos somos evangélicos. No puede ser, porque unos son católicos, otros son mormones. No, eso no viene por decreto. Y peor si dice el gobierno: decreto que todos son hijos de Dios. Peor, aquí vivimos brujos, aquí vivimos de todo tipo de gente. Y no todo mundo es hijo de Dios. Todo mundo es creación de Dios. Hasta los animalitos, hasta el insecto más pequeñito, las flores, las plantas, todo. Eso es creado por Dios. Pero luego nosotros, humanos, tendremos que creer en Cristo arrepentidos, y entonces así seremos hijos de Dios. Oiga, ¿cómo podrá ser eso? Aún más de lo que ya le estoy diciendo, porque yo lo que ya le dije lo leí en la Biblia. No es por decreto, y la religión católica decretó, así nació ella, así nació dentro del grupo de los romanos. ¿Vino Jesús a fundar su iglesia en Roma, amados? ¿Quiénes lo llevaron y lo entregaron a que lo mataran? Los romanos, junto con los religiosos judíos. Y sin embargo el Señor no los condenó, ni enseña que se levantaran. A sus discípulos el Señor más bien le quitó, le regañó a Pedro. Cuando Pedro sacó la espada, lo regañó el Señor: guarda tu espada, Pedro. ¿No ves que el que a espada mata, a espada muere? No nos mandó a los cristianos a pelearnos contra el gobierno romano, a pelearnos contra el gobierno de Nicaragua, ni en ninguna parte del mundo donde hay un hijo de Dios debe de levantarse en protesta contra ningún gobierno. En ninguna parte de la Biblia he leído que los hijos de Dios cristianos, no estoy hablando del Antiguo Testamento, de la ley, donde los judíos hacían lo que querían hacer. Estoy hablando de la iglesia fundada por Cristo, en el corazón de esos 120, en un pueblo, en un lugar llamado Jerusalén. No fue a hacerlo el Señor allá en los Estados Unidos, porque ni existían los Estados Unidos. No fue a hacerlo el Señor en Asia. No lo hizo allá el Señor en Roma, no. Él lo hizo Jerusalén, porque Él vino a los suyos, dice Juan capítulo 1, mas los suyos no le recibieron. La profecía dada por el Señor de que tenía que venir el Mesías al pueblo judío se tenía que cumplir, pero al rechazarlo ellos, que Dios ya lo sabía que lo iban a rechazar, porque Dios quería salvarnos a los gentiles, entonces, mis amados, amadas, preciosos y preciosas del Señor, que le ama tanto, el Señor hace lo que la Biblia había enseñado. Fue en Israel, en la tierra que Él le llama su tierra, porque es tierra dada a su amigo Abraham, a su descendencia. Y vemos los pleitos, pero eso es otra cosa. Ahora, voy a seguir leyendo para volver al hilo, amado. Porque todo aquel que hace la voluntad, ahí está cómo vamos a creer en Jesús, no por la religión que decretó, que nació por un hombre llamado Constantino, un emperador muy malo, quitaba la vida, eran violadores, eran secuestradores, secuestraban a las mujeres, a los pueblos, y las violaban, y de todo lo malo. Ellos eran de todo, eran los seres más aberrantes, los gobernantes, amados. Pero sin embargo el Señor quería que ellos se arrepintieran, y a través del apóstol Pablo se les predicaba. Sí, amados, se les predicaba cuando ellos, no estoy hablando de Constantino, porque a Pablo ya había muerto y todo, se habían pasado 316 años más o menos, cuando se le inventó por el diablo, que lo iluminó con una luz oscura y lo endemonió más para inventar que iba a todo el imperio a ser cristiano. ¿Por qué lo hizo? Bueno, en la mente humana de él, porque los cristianos ya no iban a las guerras de él. Los cristianos preferían morir, pero no iban a la guerra, porque Dios nunca los mandó a hacer guerra. Jesús nunca mandó eso. Entonces ellos preferían morir, y como ya no tenían pueblo para hacer sus guerras, sus incursiones en otros lugares, entonces él inventó que su imperio era cristiano, para envolver a los cristianos. Muchos cayeron en esa trampa, amado, porque quizás no tenían el acceso a la obediencia de leer la palabra. Pero los que conocían lo que Dios les había hablado, no se metieron, no se mezclaron. Ya conocían lo que había el Señor enseñado a través del siervo Juan. En la revelación llamamos Apocalipsis allí, donde había de nacer una cosa así como esa, que iba a ser infiltrada dentro de los hijos de Dios, llamada iglesia.
Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es mi hermano, no solo se queda con varones, mi hermana y mi madre. O sea, que el Señor Jesús ya no iba a tener mamá. Ya no. Porque Él no puede tener mamá, es Dios. Él en la vida, aquí en este planeta, tuvo que tener a alguien que lo parió, que le dio a luz. Así decía antiguamente la escritura, amado. Nadie andaba diciendo dar a luz, era parir. Y más atrás, quién sabe cómo se decía. Entonces, aquí el Señor está hablando, un secreto que nadie conocía, pero que aquí está revelado por el mismo Jesús, que pasamos, mire, hermanos, hermanas y mi madre. O sea, que el Señor no tiene madre. ¿Cómo yo voy a ser madre de Jesús y todas las mujeres vamos a ser madres? No, ¿verdad? Eso es un símbolo. Porque allá en el huerto del Edén, me lleva el Señor ahorita, donde una mujer que fue madre de todos los humanos, fue usada por Satanás. Entonces el Señor usó a María. Entonces ella fue madre de todos los cristianos. ¿Usted cree que es cierto así? No, amado. Ella no es madre. Aquí dice que la madre de Jesús son todas las mujeres, pero es en sentido espiritual. Ahí no solo a María le dice madre, sino que todos. ¿Y quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. O sea, pasan a ser mi familia, está diciendo el Señor. Eso es algo maravilloso, amados, que debemos comprender con la mente espiritual. El carnal no puede entender esto. Esto dice, están locos los cristianos eso. ¿Cómo van a ser todas las mujeres madres de Jesús? ¿Cómo van a ser hermanas? Pero sin embargo nos llamamos hermanos y hermanas de Jesús, ¿verdad que sí? Pero también nos llama madre de Él. ¿Seremos madre? No. Eso significa lo que ya les decía, que la mujer tiene mucha importancia porque Dios usó a una mujer para poder redimir a aquella Eva que había sido acusada del pecado de Adancito. Pobrecito Adancito, digo siempre yo. ¿Cómo fue señalada la mujer? Como lo peor. La menospreciaban, no tenía acceso aún. El apóstol Pablo tiene que decir, la mujer se calla, no le permito que hable, porque el apóstol Pablo venían todos los hombres en ese entonces, amado, menospreciaban a la mujer, y el apóstol Pablo, para no ponerse a pelear, para no hacer pleito en el pueblo gentil, entonces él viene y dice eso, para que a la mujer no le reviente en la boca, como solían hacer los hombres, y hasta hace poco, y lo siguen haciendo, le quitan la vida a las mujeres, la ven como menos, hijos que maltratan a sus madres porque la ven como menos, hermanos que maltratan a sus hermanitas porque piensan que son menos que ellos, que son varones. Amado, todo eso existe en el mundo. Y Dios no quiere eso. Para Dios somos como sus hermanas y como sus madres, hablándolo, ya les digo, espiritualmente. Gloria a Dios. Y los varones sus hermanos, ¿sí? Así que sus hermanitos también. Y no madres, porque ustedes varones no pueden ser madres. Vamos ahora, amado, a esta lectura preciosa. Juan 19:26. ¿Para qué? Allí nos vamos a entender para qué. El Espíritu Santo es el que manda. Yo me voy donde el Espíritu Santo me ha guiado, que vamos a ir. Juan, dije, 19, versículo 26. Gloria a Dios. Aquí está el pasaje donde ya el Señor Jesús está en la cruz. ¿Y qué hace el Jesús? 26, versículo 26. Gloria a Dios. Ahí el Señor Jesús, que sabe que ya María cumplió su misión de criarlo para que él pudiera nacer, crecer y todo, desarrollarse en este mundo como un humano, ya cumplió. Entonces aquí el Señor la suelta, y la suelta no para que ella sea la mamá de usted, la suelta para que ella no esté sufriendo. Y cuando Él resucita, ¿se imaginan ustedes el gran gozo del despertar espiritual de María? De ver que aquel hombre que crió, que lo educó con amor, como de una madre, porque ella fue una madre de Él, que lo parió y lo amó, saber que ese era el Hijo de Dios y que la podía salvar a ella. Ella creyó y ella se salvó al creer en el Mesías, ya no en su hijo, porque María no es madre de Dios. Por eso el Señor la suelta y le dice acá, leemos, dije, versículo 26. Gloria a Dios. Solo aclarando, amado, por qué razón usted y yo
podemos ser salvos por la obediencia a la palabra. Si yo agarro y me pongo a creerle a los religiosos que dicen un montón y predico eso, estoy de mentirosa. Y eso es pecado. Eso no es ser obediente a Dios. Yo tengo que obedecer y predicar lo que leo en la Biblia. María tuvo más hijos. María no es la madre de Dios, fue madre del cuerpo, le dio su sangre para que tuviera la vida el Señor Jesús, ese cuerpo humano. María con su sangre lo formó, sí, porque así nosotros, y su calcio de sus huesos, para que Jesús tuviera huesos, ella le dio de su calcio, amado. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor que usó a María. Gloria a Dios por María. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. El escritor sagrado le dice su madre, ponga cuidado. Todavía él dice que está ahí su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús, estoy leyendo el versículo 25, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. Oiga que él no le dice madre, no le llama a usted la atención eso. Sería mal educado el Señor que le decía mujer. ¡Hey, mujer! No, segurísimo que él la trataba con un amor muy especial, porque él es el ejemplo de hijo también, para que los hijos seamos amorosos, como cuando yo soy amorosa, me siento súper dichosa, pero cuando estoy de malcriada me siento tan mal, amados. Entonces el Señor dio el ejemplo para que nosotros tratemos bien a todas las mujeres, a las ancianas, a la abuelita, a quien seas tú, trata bien a la mujer y Dios te va a bendecir, te lo aseguro. No la violes, no la abuses. A quien él amaba, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo, oiga, a su madre se dirige él. Mujer, le dijo madre, no, él la suelta, él la liberta de ese trabajo que ella había tenido que hacer. A ese fue el último instante donde ella está en esa cruz, donde él ya va a dar su último suspiro, donde él dejará ese cuerpo humano que no podía pasar una pared. Y después, cuando él resucita, él es glorificado por el Padre y él pudo entrar en un cuarto cerrado con un cuerpo diferente. Por eso él deja de ser el hijo de María, porque él es Dios con un cuerpo con apariencia humana. Así voy a decirlo, porque humano no es. Por ahí dicen uno, sigue siendo 100% humano. No es cierto. Humano no es. Hay una mezcla del poderoso Dios y una mezcla de humano. Pero la gloria de él nadie la soporta. A ver, pudo Juan mirar cuando ese rostro iluminado allá en Apocalipsis donde le está dando la revelación. ¿Cómo lo mira Juan? Sabemos que hay simbología ahí también, pero el Señor es luz. Pudo mirarlo Pablo, ya cuando el Señor es glorificado. Él puede tomar un cuerpo humano como lo hizo cuando le dijo a Tomás, mira, aquí está mi mano y todo. Él tomó, se transfiguró, quitó la luz que él tiene, porque si no hubiera cegado a toda esa gente. Él tenía que hacer así. Y comió, porque él lo hace. Él dice que puede tomar vino. Él quiere volver a tomar con los discípulos de él que fueron en la tierra. Él dice que lo quiere volver a hacer y lo va a hacer. Eso dice la Biblia. Lo voy a volver a tomar, dice. Gloria a Dios. Pero está comprendiendo. Él no es 100% humano. Por esa razón, él no es hijo de María ya. Y le dice, madre. No. Mujer. He ahí tu hijo. Y le señala, ¿a quién? A Juan, que estaba allí. Juan era un discípulo muy pegajoso con el Señor Jesús. Eso lo dice el mismo Juan, y ahí lo está diciendo el escritor sagrado que estamos leyendo, que es el mismo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el Señor la suelta, ¿verdad que sí? La entregó. Siguió siendo la mamá de Jesús. ¿Es mamá de Dios? No, amados. Entonces, si usted sigue creyendo la mentira del diablo, usted no se va a salvar. Usted va a morir adorando a María, venerando a María, haciéndole culto a María. Adore a Dios, venere a Jesús, hágale cultos a Jesús, al Padre, a Él, nada más. Y verá que usted, obedeciéndolo,
es un hijo, una hija de Dios. No me obedezca a mí, no obedezca al cura, no obedezca al pastor, obedezca a Dios. ¿Y quién es Dios? La Biblia. Su palabra es Dios que nos habla. Por eso es que usted tiene que leerla. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Dijo él, he ahí mi madre, cuídamela, Juan, hasta que yo regrese por ella, no. O ya me la voy a llevar, a ver, venite ya María, ya te llevo. No dice la Biblia eso en Hechos, dice que Jesús fue alzado, se lo llevaron en una nube, ya no lo vieron más los discípulos. Pero no dice, estando allí la madre del Señor, porque ahí estaban todos reunidos cuando el Señor fue despedido al cielo, no se fue con Jesús. Se la pudo llevar el Señor. Hay un pasaje que dice que allá no entra ni carne ni sangre al cielo. Entonces María tuvo que morir y va a resucitar el día que Cristo venga por la iglesia, y ahí sí podrá entrar al cielo María, amados. María no está en el cielo, no puede ella estar corriendo, pegando carrera, oyendo tus oraciones, porque ella no es Dios, para ir a donde Jesús y decirle como allá cuando las fiestas de Caná, porque estaba todavía Jesús en la carne y podía ella hablarle y todo, pero ahora María está en otro lugar descansando, están los discípulos y todos, donde Dios dice, en un descanso de todos los afanes, de todos los trabajos. Después dijo al discípulo, ahí tu madre, y desde aquella hora se acabó, ya no más mamá de Jesús, amado. Yo por eso digo, la que fue mamá del Señor Jesús en la tierra, del cuerpo humano, eso digo yo, ya no digo la mamá de Jesús, cuando yo lo leo, porque en ese momento es un tiempo presente, que está escribiendo el apóstol Juan, que estaba allí, Juan lo escribe, no lo está inventando Juan, él lo vivió, desde aquella hora la recibió en su casa. Pero ¿por qué si María tenía más hijos? ¿Por qué el Señor se la recomienda a Juan? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Si usted lee la Biblia, amado, se va a dar cuenta que los hermanos del Señor Jesús eran incrédulos. Y el Señor está queriendo para el mundo entero, porque el Señor sabe el futuro, todo lo sabe Él, dice la Biblia. Sabía que nosotros íbamos a ser engañados por una religión del diablo. Entonces por eso Él hace ese acto espiritual de entregársela a Juan. Aparte que los hermanos, hijos de ella, no eran cristianos. Ya el Señor los conocía, después creyeron en Él, pero pasó su tiempito, amados. Porque dice Pablo que se le apareció a Santiago, se le apareció al hermano de Jesús después. ¿Cuánto tiempo pasaría? No lo sabemos. No me atrevo a decir en qué fecha fue, porque no lo dice la Biblia. Pero fue hasta entonces que le creyeron, porque ellos eran incrédulos. No le creían, dice la Biblia, al Señor Jesús que fuera hijo de Dios. ¿Creen ustedes que María no le había contado cómo Jesús fue concebido? Ellos sabían, pero no creían ni a su madre. Muchos así hay en este mundo que no le creen a la Biblia, amado, ni que la lean 1000 veces. Ni que la lean 1000 veces creen a la Biblia y prefieren creer a los curas, al papa. Prefieren creer al pastor de su iglesia. Es que el pastor así dice y así es. No, amado, no es lo que dice un pastor, ni un cura, ni un papa, es lo que dice Dios. Y aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria a Dios. Quiero leer esta otra y última cita, amado, para terminar. Segunda de Corintios 5:16. Le estoy dando la cita para que usted la busque también. Nunca se quede con lo que le predica a alguien. Anote y con la ayuda de Dios vaya y usted lee, amados. Por favor, se lo digo con todo mi corazón, para que nunca más seamos engañados por el diablo por no leer la Biblia. Eso nos pasa por no leer la Biblia, somos engañados por Satanás. Segunda de Corintios, dije 5, gloria a Dios, versículo 16. Ya van a ver. 5, versículo 16. Aleluya, dele gloria a Dios, amado, no se enoje conmigo. Si se quiere enojar con alguien, ve a ver si se enoja con él, porque él es el que me ha dado estos pasajes y él es el que me ha dado el valor de enseñar la palabra de Dios. El valor me lo da Dios, yo no sé nada. Yo lo único que hago es leer la palabra.
Estudia teología, pero yo les digo delante de Dios, a mí no me sirve estudiar teología para poder predicar. ¿Saben por qué? Porque el teólogo muy estudioso de años puede tener, pero sin el Espíritu Santo nunca podrá enseñar la verdad. Siempre va a torcerla. Y no le estoy diciendo con esto que no me equivoco. Yo sí me equivoco. Peor es aquel que no tiene el Espíritu Santo. Por eso es que usted la tiene que leer, porque usted no se puede confiar de mí ni de nadie. ¿Me entiende? Pero el que me da el valor de hacerlo sin cobrar, no tengo monetizadas mis cuentas, donde predico, yo no monetizo mis cuentas, amado, porque Dios me dijo, no lo vas a hacer, yo te mantengo. Y si me mantengo pobre y escasa de dinero, no importa, pero Dios me mantiene a mí. Y lo más grande que yo tengo, les cuento para que se anime usted que está pasando pruebas, es, ¿saben qué? La seguridad de que yo soy hija de Dios y le obedezco un poquito. Y me esforzaré para obedecerlo más, porque sé que si yo soy rebelde no me voy con Él. Cristo viene, y si Él viene en este momento y yo no le estoy obedeciendo, yo me quedaré, no me iré con Él allá cuando Él suene la trompeta, el Señor, por sus ángeles, y vendrá por la iglesia pura, limpia, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Necesitamos estar obedeciendo a Dios, mira, amado, lo más que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Sin Dios no podemos nada. Tenemos que tener el sello de garantía, que es el Santo Espíritu de Dios. Y el Señor ya lo conoce quiénes son. Así es que muchos se podrán decir hijos de Dios, pero no lo son. Lo dice el Señor Jesús. Solo los que obedecen a Él. ¿A quién? A la palabra de Él. 16 dije. 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque es que ya no es así Jesús. Ya no. El apóstol Juan no lo miró igual a como Él se les reveló después que resucitó. Después que resucitó, ellos pudieron tocarlo, comer con Él. Pero ya el Señor era un resucitado glorificado. Y más, se fue al cielo y ahora la gloria que Él tiene no la puede ver nadie. Le voy a decir que ni los niños pueden. Así que esos que dicen que miraron la cara de Jesús, yo lo pongo en tela de duda. ¿Sabe por qué le digo? Podemos ver una visión, un ángel que nos hable en nombre de Jesús, eso podemos ver, pero al mero mero, yo no lo creo, ¿saben? Mi hija estaba pequeña, amado, tendría unos 3 añitos, 4 añitos, que ni sabía ella de los colores, imagínense. Ella desde los 3 años empezó a aprender a leer y ya sabía. Que sí que tendría de 2 años y algo. Y ella me contó un sueño con el arrebatamiento. Mire, ese sueño era de parársele los pelos a la gente, amado. Pero lo lindo de ese sueño es que ella dice que oyó un sonar de trompeta. Y mira a su papá viejito, dice ella. Y dice que yo ya me había muerto. Y le digo, yo, amor, ¿y cómo sabes que me había muerto? Porque ahí miraba su tumba, me dijo ella así. Y miró a mucha gente muerta y otros estaban vivos. Dice que unos se querían ir con el Señor y otros no, se escondían. El asunto es este, que miró a los muertos resucitando, porque dice que me miró a mí y a otros muertos. Pero dice que miró a su papá, que también iba para el cielo. Por eso oramos por este varón nosotros siempre. Y a lo que le quiero decir es, para terminar, mis amados, y dice que cuando oían el sonar de la trompeta y ella no sabía de dónde era, y miró para arriba y miró descendiendo a alguien, y ni siquiera ella sabía lo que era, me decía, con una ropa, mamá, una ropa más blanca que lo blanco, y dice, y se acuerda porque ella oía las historias que yo le contaba de la mujer del flujo de sangre, que tocó el manto. Entonces ella dice, la mujer del flujo de sangre, el manto, mamá, era así largo hasta aquí, tenía sandalias, dice ella, tenía me las describió, pero me dice así ella, así triste, pero no pude verle el rostro, mamá, no le pude ver la carita, mamá, pero dice que el pelito a la de aquí, pero su cara, dice, esto no lo pudo ver ella, porque alumbraba, y su ropa, me dice, era más blanco que lo blanco, y buscó una hoja de papel, mamá, me dice, más blanco que este papel, yo me imagino que luminoso, amados, eso era espectacular a los ojos de ella. Y entonces yo por esas revelaciones, yo digo, nadie puede ver
la gloria de Jesús ahora. Porque lo que dice el apóstol Pablo es real. Es real. A como fue conocido el Señor como humano, ahora ya no. Y también así seremos nosotros, dice la palabra, para que te animes, amado. Hoy tenemos un cuerpo arrugado, enfermoso, débil, pero Dios promete. Mire, lee 1 Corintios capítulo 15. Ahí léelo todo, ahí te vas a encontrar donde dice la palabra del Señor que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser también transformados. Este cuerpo humano, que estemos vivos, y los que están muertos van a ser resucitados con un cuerpo glorificado como el de Jesús, con la semejanza de ese cuerpo glorioso. Ahí estará María, la madre del Señor, que fue en la tierra, amados, aleluya, con un cuerpo glorificado. Pero tú, amado católico, y quien sea, que le crees a las imágenes pintaditas, bonitas, sí, amado, se miraría bonito de veras si fuera una foto de María, pero a María no le tomaron ni fotografía, ni a Jesús, ni a nadie. Todo eso son invención del diablo, porque el diablo quiere desviar tu adoración al Dios verdadero, invisible, y que le pidas a esas cosas hechas por hombre y robarte tu dinero, como hacen algunos vividores del evangelio, llamados pastores, llamados apóstoles, y un montón de inventores de males que la van a pagar si no se arrepienten. Oramos por ellos. Por favor, te lo pido en el nombre de tu amado Jesús, que te ama mucho, porque Él te ama como me ama a mí, te ama a ti. Arrepiéntete y de verdad crea a Jesús y serás salvo tú y tu casa. Deja todo pecado de idolatría, de creencias que no son de la Biblia. Y entonces cuando tú obedezcas y yo, entonces somos salvos, amado, amada, y nos iremos a vivir a la patria celestial. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Recuerda ser agradecido con el Señor en esa prueba. Gracias, Dios, por todo, papito, por tu palabra preciosa, por tu amado Hijo Jesucristo. Te creemos y somos salvos por Él. Perdona todo pecado y maldad en nosotros, y haznos tus hijos, tus hijas. Ayúdanos a seguir adelante hasta el final. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dile, amado, amada, gloria a Dios.